Reaccionando ante el poder narco. Estamos esperando aún que la clase dirigencial, la clase política, nos otorgue respuestas concisas, concretas y específicas acerca de qué es lo que viene ocurriendo tanto en la tierra de la Virgen Morena, Nuestra Señora de Itatí, como en todo el ámbito provincial como nacional con respecto a la temática de las drogas. Lamentablemente, tal como dice el dicho, la crisis puede significar oportunidad. Pero en estos días, desde que ocurrió aquel impresionante operativo de gendarmería, en donde apresaron al intendente, al viceintendente, a comisarios y a la clase dirigencial, sobre todo de la ciudad de Itatí, aún no vemos más que chicanas y acciones políticas totalmente deleznables. Es decir, por parte de un sector de la oposición, quieren hacernos creer que todo tiene responsabilidad a nivel provincial, y la reacción del oficialismo provincial es precisamente deslindar esa responsabilidad y plantear que a su vez todo es responsabilidad nacional, dado que antes del 2015 había otro signo político gobernando en la nación. Pues bueno, si seguimos derivando la responsabilidad en otros, pese a que aquellos a quienes les quepa alguna explicación tengan responsabilidades de gobierno, entonces estamos terminados. Hasta la propia dirigencia política ha recordado tiempos en donde nos intervinieron federalmente, porque no podíamos con nuestros propios problemas. La pregunta es, ¿seguirán entonces tirándose las responsabilidades, no haciéndose cargo de lo que les compete, a punto tal que nuevamente las instituciones del Estado tengan que ser intervenidas, ya sea por el poder central o incluso, en el peor de los casos, que estemos degollados institucionalmente porque una problemática como la droga no supera? La verdad que la dirigencia tiene que ponerse los pantalones largos, resolver, ni siquiera resolver, dar una explicación acerca de esta problemática y decir con cuentas claras qué es lo que viene sucediendo y cuáles son las acciones como para mejorarlo. Sobre todo creemos que hay una cuestión que nos excede, que no está siendo abordada, que es precisamente el tema de la droga o de los narcóticos. Son muchos y han sido muchos los programas, incluso las dependencias municipales, provinciales y nacionales que nos hablan de recuperación de adictos, que vienen a hacer focus group con especialistas, que nos dicen a través de dibujitos animados y a través de imágenes simpáticas por qué no al consumo, que nos dan números de estadística, centros de recuperación y todo lo que ya sabemos. Eso se ha demostrado que no sirve. El narco ha tomado un municipio y quizás otros terrenos extensos por una cuestión elemental, que nadie la pone en agenda y nadie la pone en cuestión, que es precisamente porque un producto que básicamente tiene una gran producción en nuestra vecina país de la República del Paraguay, con el simple traslado hacia Europa, da unas ganancias exorbitantes y que ninguna otra actividad comercial las puede generar. Es decir, esta disrupción de valores que provoca el narco en verdad es compleja. ¿Por qué? Porque está anatematizada, es decir, está centrada en el capital central, en el capital espiritual, precisamente del sistema económico que sostiene todas nuestras instituciones, que es el capitalismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio por antonomasia del capitalismo? Precisamente comprar barato y vender caro, comprar barato y vender caro. Entonces, ¿cómo puede ser que un producto que proviene incluso de la naturaleza, independientemente de que se le apliquen, como cualquier otro producto de la naturaleza, sustancias transgénicas para mejorarla, al pasar simplemente kilómetros y kilómetros, cobra un precio sideral, dejando ventajas competitivas y ventajas comerciales tan grandes? Es lo que la política nos tendría que explicar, es la que la institucionalidad nos tendría que explicar, porque si no caemos otra vez en el pobre infeliz, en el pobre chajá, en el pobre maletero, que obviamente lo único que tiene es la resignación ante la Virgen, lo único que tiene es la esperanza de una vida mejor en el más allá, y que no entiende de que tiene que resignar esos 500 o incluso 1000 pesos que le ofrece y que ningún otro lugar va a ganar, si es que simplemente da una imagen o una señal de que esa sustancia no puede ser pasada, que esa sustancia no puede circular libremente. Y entonces nuestros políticos, en vez de resistirse moralmente, no le vamos a pedir eso, pero que al menos se hagan esta pregunta, que intenten buscar las respuestas, que intenten
la metodología, sea didáctica o pedagógica, de explicarle a la gente por qué la perversidad del sistema capitalista llega a tal punto de que nos está ofreciendo el negocio más ideal y más imposible, pero nos dice no, bajo estas sustancias no. O sea, ni siquiera al menos a nadie se le ha ocurrido anteponer el caso, como ha sucedido con el alcohol, en su momento con el tabaco también, de decir, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Por qué la lógica del capital, precisamente, si no tiene conceptualmente límites, si no la trabajamos desde el lugar de la palabra y no del simple hacer enloquecedor, alienante, termina en esto? Y es más, y cuando se generan los problemas termina en que nadie los piensa, todos los piensan bajo una lógica de que supuestamente estamos en una competencia burda, vil, electoral, en donde se elige un concejal, un intendente, un gobernador o hasta un presidente. Pero ¿para qué queremos elegir eso entonces si ni ellos mismos, independientemente de que vayan por banderías políticas distintas, pueden resolver esta cuestión capital? Si no le pueden decir a una madre, a un padre, ¿por qué no al narco? ¿Por qué la lógica capitalista necesita de límites? No solo todo es ganancia ni la lógica del éxito. ¿Por qué precisamente ese concepto de comprar barato y vender caro no significa que todo valga lo mismo? Y no le podemos dejar estas preguntas para que nos den respuestas a nuestras imágenes religiosas, a nuestras imágenes de culto, a nuestras iglesias, a nuestros credos. Esto tiene que ser la política y lamentablemente este es el flagelo que está denotando la cuestión Itatí, sobre todo en Corrientes. Lo que vemos son operativos, chiquitajes, en donde todo se quiere confundir y donde lamentablemente la conclusión es que si nadie se centra en este verdadero conflicto de que es el porqué la droga, que apunta a su lógica conceptual del capitalismo, de comprar caro y vender barato, de comprar barato y vender caro, no tiene que ser asimilada y aceptada porque hay límites que van más allá de esa imposición de la cultura del éxito, del que todo lo valga. Entonces ahí tiene que estar la mirada del político, el concepto del político, no solo en su cuestión ética, en su cuestión de cómo se para ante un operativo, o cuáles son los límites, o qué hizo, o qué dejó de hacer, o cuál es su responsabilidad, sino precisamente en esto, en la palabra, en el concepto, en rodearse de gente que pueda darle estas respuestas a nuestra ciudadanía, y no en estas cuestiones en donde las derivaciones pueden hacer que si todo es lo mismo, entonces ¿para qué lo necesitamos? Que vengan otros sistemas, que vengan otras personas y que realmente nos den respuestas concretas y específicas ante uno de los flagelos más grandes que puede tener la humanidad. Porque si algo nos quita la droga a costa de esa lógica del éxito es precisamente nuestra libertad. Y sin libertad no tenemos dignidad. Y sin dignidad estamos dando por sentado que perdemos nuestras características primigenias o nuestras características más básicas de ser humanos, que son inalienables e impostergables y que nos diferencian incluso de nuestra propia instintividad, de nuestro propio primitivismo. Esta es la cuestión que desnuda Itatí, este es el gran flagelo de las drogas que ataca y desmedra a nuestra condición humana. Esto es precisamente en donde debe hacer foco el político, más allá de que gane, de que pierda una elección. Esto precisamente es lo que nutre a la libertad, a los derechos humanos, de que podamos salir de una buena vez por todas de estos interrogantes que nos ofrece la vida. Y para ello necesitamos elegir responsable y razonablemente a quienes nos pueden dar explicaciones, pero las explicaciones más importantes, que incluso no tienen que ser delegadas ni a la religión, ni al credo, ni a imágenes religiosas, sino que son muy terrenas, como el hecho de poder comer, como el hecho de poder tener un trabajo, como el hecho de poder educarse. Precisamos de nuestros políticos un gesto de grandeza, que se pongan los pantalones de largos y que al menos nos puedan dar algunos intentos de respuesta ante tanta problemática.